Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Y dice la escritura así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Una vez más, dice la escritura: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice entonces la escritura, perdón, ahora acompáñenme por favor a Romanos capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 12. Romanos capítulo 6 habla acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, podremos hablar de la afectación de la naturaleza pecaminosa en el alma y en el cuerpo. Es decir, de la influencia de la naturaleza pecaminosa en el alma y en el cuerpo. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, particularmente o bíblicamente, es nuestro espíritu separado de Dios. La naturaleza pecaminosa tiene que ver con nuestra naturaleza separada de Dios. Un espíritu que fue abandonado por Dios cuando Dios le dijo al hombre: el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la palabra morir es separación. Así es que cuando Adán y su mujer comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos no murieron físicamente, su espíritu murió, es decir, quedó separado de Dios. Dios los abandonó, el espíritu de Dios se separó. Y todos los hombres, como lo hemos visto ya en Romanos 5, la escritura nos enseña también en Efesios y en Gálatas, en Corintios, acerca de que nacimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 dice que por cuanto todos pecamos, nacimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no es que todos nacimos haciendo pecado o nuestros padres hicieron pecado, sino que venimos naciendo o nacemos con una naturaleza separada de Dios, con un espíritu separado de Dios. Todo hombre nace con un espíritu separado de Dios. Ahora, Romanos capítulo 6 habla de que esa naturaleza pecaminosa, cuando el hombre viene a Cristo y se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, entonces la naturaleza pecaminosa muere, el espíritu separado de Dios muere, nuestro antiguo espíritu muere en la cruz para no volver a vivir más, porque Dios nos da un nuevo espíritu. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Así es que nuestro espíritu separado de Dios murió, nuestra naturaleza pecaminosa murió, nuestro espíritu separado de Dios es igual a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra verdadera naturaleza separada de Dios murió, y tenemos una nueva naturaleza que es la misma naturaleza de Jesús. Primera de Juan 4:17 dice: como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que nuestro espíritu fue creado en la justicia y santidad de la verdad cuando venimos a Cristo. Un nuevo espíritu, una nueva especie. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y el espíritu de Cristo viene y se hizo uno con nosotros, porque dice la escritura en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Así es que nuestro espíritu está sellado con el Espíritu Santo, es uno con el Espíritu de Cristo, uno perfecto, como lo dice 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Así es que Romanos 6 habla de que nuestra naturaleza pecaminosa murió y tenemos una nueva naturaleza. Pero Romanos 7, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de que el hombre incrédulo tiene una antigua naturaleza, tiene una vieja naturaleza. Y para que el hombre pudiera identificar, se pudiera dar cuenta
que su naturaleza pecaminosa existía, era parte de su naturaleza. El pecado, la naturaleza separada de Dios, era parte de la esencia del ser humano. Y con esa naturaleza, si esa naturaleza persiste en el ser humano hasta su muerte, entonces el ser humano está separado de Dios e irá a una eternidad sin Cristo en las tinieblas, en el infierno. Así es que para que la naturaleza pecaminosa en el hombre fuera expuesta y se manifestara y el hombre reconociera tal y que tuviera la oportunidad de ser redimido a través de creer en Jesús y aceptar la redención en el Calvario, Dios le dio la ley al hombre, la ley de Moisés. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 7 empieza hablando de que antes estábamos unidos en matrimonio a nuestra vieja naturaleza, pero ahora morimos a esa vieja naturaleza y estamos muertos a Cristo. Perdón, estamos muertos a nuestra vieja naturaleza y ahora vivimos unidos a Cristo. Pero el apóstol Pablo dice que él vivía sin la ley, es decir, cuando una persona incrédula nace hasta un determinado tiempo de su niñez, vive sin la ley no tiene efecto, ningún pecado se le imputa a ese infante, pero una vez que hay conciencia de pecado, la ley viene a manifestar que existe una naturaleza pecaminosa. Eso es bien interesante porque la ley hace su función, la ley es perfecta, la ley es santa, pero no puede hacer perfecto y santo al hombre, sino viene a exponer que el hombre es pecador porque tiene una naturaleza pecaminosa y no puede permanecer en esa condición porque si no va a ir al infierno. Así es que la ley fue dada para que el hombre entienda que tiene una naturaleza separada de Dios y que necesita ser justificado por la justicia de Jesús solo a través de Jesús, que es el único camino al Padre. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo a través de identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, entonces es que podemos morir. Nuestra naturaleza pecaminosa es quitada y una nueva naturaleza nos es dada. Pero la naturaleza pecaminosa deja estragos, deja marcas, deja una esencia, ya no en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es nuevo, pero en nuestra alma, y nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestras decisiones, nuestras emociones, en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y por eso es importante que ahora que estamos en Cristo entendamos esto, para que también entendamos que necesitamos renovar nuestra mente con la palabra del Señor para ser transformados y que la programación, la afectación que sufrimos en nuestra alma y en nuestro cuerpo de nuestra antigua naturaleza y de nuestra antigua manera de vivir no nos afecte, no tenga impacto sobre nuestras vidas, sino que seamos transformados en la misma gloria, en la misma imagen del Señor Jesucristo para cumplir su propósito, como lo dice 2 Corintios 3:18. Así es que vamos a leer Romanos 7:12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo es justo y bueno. Recuerden, la ley es justa, es buena, es santa, pero no puede santificar, justificar y hacer bueno al hombre, sino más bien la ley viene a exponenciar el pecado, es decir, a mostrar que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Y estoy hablando de los incrédulos. Ahora, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. La ley es vida. La ley que Dios le dio a Moisés es la ley de Dios. Pero la ley no puede producir vida en el hombre, sino antes bien señala que el hombre es pecador y que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Les recuerdo solo que nosotros no somos, o los hombres nacidos de mujer, es decir, cuando nacimos pecadores, no por nuestras acciones pecaminosas, sino por nuestra naturaleza de pecado. Y esa naturaleza causó acciones de pecado. Así es que los pecados no definen al hombre en su naturaleza, sino más bien el hombre, su estado, su condición de fe. Si el hombre no conoce a Cristo o ha rechazado a Cristo y no ha nacido de nuevo, entonces su naturaleza pecaminosa lo identifica como pecador.
no sus pecados, no sus acciones, sino la naturaleza que mora en él. Pero si una persona ha reconocido a Jesús, ha recibido el perdón de sus pecados creyendo en la obra redentora, salvadora, terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, entonces ese hombre, si ha nacido de nuevo, esa persona entonces tiene una nueva naturaleza. Así es que ya no es más pecador, sino ahora es la justicia de Dios en Cristo. Es un hombre justo y santo porque su espíritu ha sido santificado. Su espíritu ha sido creado más bien en la justicia y santidad de la verdad. Bien, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, la ley de Moisés, la ley de Dios es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, el apóstol Pablo empieza a describir una serie de situaciones. Primero, cuando el apóstol Pablo era un niño, la ley no causaba ningún efecto en su vida, pero cuando fue consciente del pecado, la ley empezó a condenarlo, empezó a mostrar que él tenía una naturaleza pecaminosa. Y aunque el apóstol Pablo fue fariseo y fue seguidor de la ley y fue un hombre, digamos que humanamente hablando, muy excelente, pero sin ser salvo, hasta que Cristo Jesús tuvo un encuentro con él cuando él iba rumbo a Damasco, él estaba condenado por la ley. Él vivía condenado y separado de Dios por la ley. Ahora que el apóstol Pablo nace de nuevo por su encuentro que tiene con Cristo, el apóstol Pablo se da cuenta que ahora hay un ser interior que mora en él, que es la nueva creación en Cristo, pero en sus miembros, en su alma y en su cuerpo existen los efectos de la naturaleza pecaminosa que antes moraba en él, o que antes era parte de su naturaleza. Y esto sucede en todas las personas. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, voy en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora el apóstol Pablo está hablando acerca de ser creyente. Y dice él, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ya no se refiere el apóstol Pablo a su naturaleza pecaminosa. Es muy importante que podamos entender el contexto de lo que el apóstol Pablo predica. Porque en Romanos 6 habla de la naturaleza pecaminosa y de cómo ésta muere cuando venimos a Cristo. En Romanos 8 habla acerca del espíritu de vida en Cristo Jesús que ahora es parte de nosotros y que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios tenemos vida y paz. Pero si nosotros, siendo nuevas criaturas, deseamos seguir los deseos de la carne, entonces no vamos a encontrar otra cosa más que muerte. Pero la naturaleza pecaminosa ya desapareció de nosotros. Pero si no renovamos nuestras mentes y seguimos los deseos de la carne, entonces vamos a vivir de acuerdo a los efectos, de acuerdo al deseo que había en nuestra alma y nuestro cuerpo cuando nuestra naturaleza pecaminosa vivía. Cuando éramos por naturaleza pecado. Cuando nuestra naturaleza era pecado, vamos a llamarlo así. Teníamos una naturaleza pecaminosa o nuestra naturaleza era pecado. Ahora el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí está, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo ya no tiene una naturaleza de pecado, sino el pecado, es decir, los efectos de su naturaleza, de su viejo hombre, de su manera antigua de vivir, estaban en su alma y en su cuerpo. Y si nosotros nos separamos de Dios, como el Señor Jesucristo dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero si nosotros, si el hombre creyente se separa de Dios y quiere hacer las cosas por su propia voluntad, no va a poder, porque dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, separados de Dios, aunque queramos hacer lo bueno, no lo vamos a poder lograr. Separados de Dios en nuestra carne, aunque queramos hacer lo bueno y aunque queramos guiarnos por los decretos o por la palabra del Señor, pero separados de Dios, no vamos a poder lograrlo. Y luego dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, y ahí hace la aclaración el apóstol Pablo,
no en su espíritu, porque su espíritu era nuevo. Ahora se está refiriendo a su espíritu nacido de nuevo. Dice, y yo sé esto, que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando queremos hacer las cosas en nuestra carne, no vamos a poder tener éxito. Ningún creyente puede vivir su vida como creyente, como cristiano, sin el Espíritu de Dios. Vivir la vida cristiana es imposible, separados de Dios. Es imposible, no se puede vivir. Necesitamos al Espíritu de Dios, ser influenciados por el Espíritu de Dios, renovar nuestras mentes por la palabra y vivir en el poder del Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana. De otra manera es imposible. Así es que el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Se está refiriendo a su carne, recuerden. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago cuando estamos en la carne. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una vez más, se refiere a su carne, al pecado, a la influencia de la naturaleza pecaminosa que antes estaba en él, influenció su carne, influenció sus sentidos. Cuando habla de la carne, habla de los sentidos, vivir en los sentidos. Afectó su cuerpo, afectó su carne, afectó sus deseos, sus pensamientos. Así es que separados de Dios no podremos hacer nada. Recuerde que los deseos, los designios de la carne son enemistad de Dios. Son enemigos de los deseos del Espíritu. La carne y el Espíritu son contrarios. La carne está... aunque los deseos y los sentidos Dios los puso con un propósito y no son malos, son buenos, pero el ejercitar nuestros deseos y nuestros sentidos separados de Dios causan muerte. Así es que nuestros sentidos tienen que estar sujetos a la ley del Espíritu de vida en Cristo, a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu, a una mente renovada. Así es que vivir en la carne o andar en la carne es vivir con una mente no renovada. Ser un creyente nacido de nuevo con una mente no renovada es vivir en la carne. Así que, versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde? En su carne. Porque según el hombre interior, ahí está haciendo la referencia de su nacimiento, dice, él es un hombre nacido nuevo, porque según el hombre interior, el espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, según Efesios 4:24, me deleito en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, en su carne, en su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. Así es. La carne, los deseos y los sentidos siempre se van a rebelar contra el espíritu. Son enemistad contra el espíritu. Por eso nosotros tenemos que tener una mente renovada con la palabra. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, en su alma y en su cuerpo está la influencia del pecado que antes moraba en nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa que antes era parte de nosotros. Voy a refrasear esto. Dice, veo en mis miembros, dice que la ley del pecado está en mis miembros. Entonces, la naturaleza pecaminosa que antes teníamos afectó nuestra alma y nuestro cuerpo. La influenció mucho tiempo, la afectó, la programó, es decir, la impregnó de sus deseos, de sus pensamientos. Nuestra alma y nuestro cuerpo así eran antes. Así es que cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu fue creado nuevo. Nuestro viejo espíritu, nuestra naturaleza de pecado fue llevada a la cruz. Nos fue dada una nueva naturaleza en Cristo. Somos uno con Cristo, creados en la justicia y santidad de la verdad. Y nuestro espíritu ahora es perfecto, sellado con el Espíritu Santo, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no. Por eso nuestra alma, nuestros pensamientos tienen que ser renovados con la palabra, nuestra mente renovada con la palabra, para que la influencia del nuevo nacimiento, la influencia del nuevo espíritu que mora en nosotros, afecte positivamente, impacte positivamente, influencie positivamente, programe positivamente nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra voluntad, nuestro comportamiento, avive nuestro cuerpo. Por eso el creyente
nacido nuevo tiene que entender que necesitamos continuamente estar renovando nuestra mente con la palabra, porque no solo fuimos programados con nuestra naturaleza de pecado que antes era parte de nosotros, pero seguimos en contacto con el mundo y solo la palabra del Señor puede limpiarnos. Y para mantenernos, para caminar en el propósito de Dios, para caminar seguros con el Señor, necesitamos renovar nuestra mente con la palabra del Señor para cumplir su propósito, para vivir en lo mejor de Dios, para poder apropiarnos por la fe de todo lo que nos ha sido concedido por gracia y poder vivir la vida abundante que Cristo Jesús ya nos otorgó, ya nos dio, conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el versículo 24, miserable de mí. Todo esto el apóstol Pablo lo explica para que nosotros podamos entenderlo. Romanos 7 es uno de los capítulos más explícitos acerca de nuestra naturaleza anterior y nuestra nueva naturaleza. Aunque es uno de los capítulos más difíciles de entender cuando el creyente no entiende que somos espíritu, habitamos en un cuerpo y tenemos un alma y que nuestra naturaleza previa a nacer de nuevo era una naturaleza de pecado y esa murió para siempre. Cuando el creyente no entiende eso, no va a poder entender ni Romanos 6, ni Romanos 7 y tampoco Romanos 8. Y por eso muchos creyentes viven frustrados porque creen que porque hay una concupiscencia o un deseo pecaminoso o cometen acciones pecaminosas, creen que todavía una naturaleza de pecado mora en ellos y se sienten culpables y condenados. Pero lo que pasa es que no entienden que no es una naturaleza de pecado que siga viviendo en ellos, sino que tienen una mente no renovada. No entienden que necesitan ser renovados con la palabra. Por eso la carne busca los deseos contrarios a los deseos del Espíritu y viene a resultar el pecado. Así es que dice el versículo 24, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está diciendo como si el apóstol Pablo se sintiera perdido, sino para que entendamos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después él mismo responde, 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una vez más, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es que el apóstol Pablo estaba frustrado, no es que el apóstol Pablo estaba perdido, no, está más bien definiendo la condición para que entendamos el resultado final. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que cuando Cristo Jesús venga por nosotros, nos dará un cuerpo glorificado y seremos perfectos como nuestro espíritu es perfecto ya. Pero por eso tenemos que mantenernos apartados para el Señor aquí, para poder cumplir su propósito y para poder buscar al Señor y ser renovados y transformados en la misma imagen de Jesús y que la gloria del Espíritu, la influencia del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu de Cristo, del Espíritu de gracia, del Espíritu de justicia, del Espíritu de verdad, del Consolador se manifieste a través de nuestras vidas y que prácticamente seamos un canal de bendición para muchos y que vivamos en el éxito de lo mejor de Dios. No en el éxito de los hombres, no en la sabiduría de los hombres, pero en la sabiduría del poder de Dios, en la sabiduría de Dios. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, no es que el apóstol Pablo estaba sirviendo con la carne y estaba yéndose por la carne, aunque el apóstol Pablo no era perfecto. Recuerde, el apóstol Pablo no era perfecto. Cristo era perfecto. Creemos en un Cristo perfecto. Ni siquiera el apóstol Pedro era perfecto. Ningún hombre ha sido perfecto, pero creemos en un Dios que es perfecto, en Jesucristo nuestro Señor. Así es que necesitamos entender que si no renovamos nuestras mentes y no entendemos nuestra naturaleza actual, que es una naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad, y que nuestra vieja naturaleza murió, pero que necesitamos renovar nuestra mente para permitir que la influencia de nuestra nueva naturaleza, de nuestro nuevo espíritu, el espíritu de Cristo, se manifieste, se vea en nuestro comportamiento, en nuestro temperamento, en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de soñar, en nuestra manera de vivir, en nuestro cuerpo, que vive nuestro cuerpo, y vivamos en la salud divina
en el bienestar, en la bendición que Cristo Jesús nos concedió por gracia en su obra terminada. Dice uno de los salmos, el Salmo 37, dice, confía en el Señor, dice, agrádate en Él, gózate en Él, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, vamos a leerlo por último, porque aquí hay algo muy interesante que hemos compartido muchas veces, pero es importante que lo podamos apreciar, porque muchos malinterpretan acerca de que piden a Dios que le conceda a las personas los deseos de su corazón, pero cuando los deseos del corazón son deseos que no vienen por una mente renovada, entonces son deseos pecaminosos, son deseos de la antigua manera de vivir. Aunque sea un creyente nacido de nuevo, si no tiene mente renovada y si esos deseos estaban antes de venir a Cristo, entonces son deseos carnales. Pero el Señor no dice que Él va a conceder esos deseos carnales. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él es el que pone las peticiones del corazón y hace que éstas manifiesten su gloria en tu vida cuando tú renuevas tu mente con la palabra y cuando tú a través de la fe permites que estos deseos que el Señor pone, son los deseos del Señor que Él pone en ti, puedan apropiarse a través de la fe en tu vida. Es muy importante que podamos entender que las peticiones del corazón, cuando vienen de una mente renovada, recuerda, el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Las peticiones del corazón, cuando vienen de una mente renovada, entonces están listas para que el Señor las conceda cuando tú, a través de la fe, causas que puedan manifestarse en tu vida durante toda tu vida, durante todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno y para siempre es tu gracia y tu justicia. Bendito sea tu nombre. Señor, en Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén